Amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Por favor, salude a la persona que está a su lado, dígale bienvenido, qué rico que estés acá. Saludamos a las personas que están conectadas. Recuerde dos cosas importantes. Número uno, lanzamiento de Universidad de la Vida para mujeres y jovencitas mañana, 7 de la noche, presencial. Hombres y jóvenes tenemos clase a nivel virtual a las 8:30 de la noche. Presencial, mujeres y jovencitas, y virtual los hombres, la clase número 3. Amén. Y capacitación destino, hasta hoy hay el último plazo, lo estamos cerrando. Amén. ¿Qué tema dimos hace 8 días? ¿Usted se acuerda? ¿Qué tenemos que enfrentar? Enfrentar la adversidad. Y hablamos acerca de 2 de Crónicas 20, que es todo el relato que tiene la palabra de cómo el rey Josafat enfrentó 3 naciones que venían, 3 ejércitos en hombres que venían contra él. Y en la Biblia existen muchos versículos que nos invitan a buscar a Dios en medio de la adversidad. Efesios capítulo 6, versículo 18, le voy a hablar, Dios habla hoy, esa versión dice: no dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténgase alerta sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Amén y amén. Coloque su manita en el corazón, cierre un momento sus ojos, vamos a orar. Dígale conmigo: Señor Jesús, quiero pedirte que hables a mi corazón y que ministres a mi vida. Que tu palabra, Señor, pueda venir hoy. Espíritu Santo, revélala. Que se cambien conductas, hábitos, costumbres. Que lo que me ha impedido avanzar, Señor, sea desarraigado de mi vida. Y te pido, Espíritu Santo, dame entendimiento a la palabra. Que yo la pueda guardar para aplicarla a mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Martín Lutero, el gran reformador, dijo: el cristiano que intenta vivir sin oración es como aquel que intenta vivir sin respirar. Y usted tiene 2 opciones en la vida cristiana. Una opción es orar, o la otra opción es desmayar en su vida cristiana, fracasar en su vida cristiana. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, hizo una oración con sus discípulos y ellos se quedaron dormidos. Y en Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire que está a su lado y dígale: la carne es débil, por eso tienes que orar. Creo que uno de los apóstoles que más enfrentó dificultades y sufrimientos fue el apóstol Pablo. Y en Filipenses 4:6 nos dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Y es una invitación de que en cada situación que vivamos tenemos que orar. ¿Tenemos que qué? El mismo Señor Jesús da una promesa de lo que sucede cuando oramos. En Juan 14, versículo 13 en adelante dice: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Algunas personas no entienden por qué pedimos en el nombre de Jesús, porque lo dice la palabra, y que cualquier cosa que se pida, Él lo haría. Y lo que Dios quiere es que tú y yo tengamos oraciones que van más allá de lo ordinario, de lo rutinario. Oraciones que sean armadas en fe, que sean levantadas en fe y que sean de valor para pedirle a Dios por lo imposible, para pedirle a Dios por las situaciones en donde necesitamos que se transformen las circunstancias adversas, en donde necesitamos que se transforme nuestra familia, en donde la economía que ha estado regular o mala, en donde se transforme lo que está viviendo en su ministerio. Y es orar por aquello
que nos parece imposible, un clamor y una oración que pueda ser desesperada delante de Dios, en la que nos damos cuenta que sin la intervención divina no vamos a tener un resultado, que no es por nuestras capacidades, talentos, lo que yo puedo hacer, lo que yo sé, sino que necesitamos los recursos de Dios. ¿Cómo orar y cómo ver esa respuesta? La oración no solamente es pedirle a Dios por mis deseos. No es como presentar una carta de deseos a Papá Noel y diciéndole: Dios, acá está mi carta de deseos y entonces quiero pedirte que esto lo cumplas. Eso no es la oración. No es pedirle casa, un viaje, quiero, Señor, cambiar de carro. Las peticiones a Dios deben estar basadas en una base firme. Tenemos que aprender a tener cómo establecerlas. Y ese es el tema de hoy, se llama una base firme. Y tenemos que madurar como pueblo de Dios en poder tener bases firmes para pedir a Dios, para presentarnos delante de Dios. ¿Cuál es la base firme en la cual nosotros nos presentamos? La palabra de Dios. Una promesa que Dios ha entregado para mi vida, para mi familia. Una promesa que Dios ha entregado a nivel del ministerio, a nivel de la ciudad o de la nación, en donde esa base es inconmovible. Déjeme decirle que nuestros deseos cambian. Hoy en día usted ve un comercial de un celular, el iPhone 14 o el Huawei no sé qué cosa, y usted dice: ay, yo lo quiero. Y al rato ve la olla arrocera y usted dice: yo la quiero. Y al rato ve los tenis de marca y dice: yo los quiero. Entonces va cambiando de acuerdo a lo que son antojos y emociones. Las necesidades cambian. Las necesidades que usted tenía hace un año son diferentes a las que tiene hoy, van a ser diferentes a las que va a tener el próximo mes. Entonces van cambiando, pero necesitamos tener en nosotros algo que no cambia, algo que permanece para siempre, y se llama la palabra de Dios. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cuánto permanece la palabra? Para siempre. Entonces mis oraciones que de verdad tengan respuesta, tienen que ser basadas en lo que permanece para siempre, que es la palabra de Dios, que no es movido por el clima, que si cambia el gobernante de turno, este año vamos a elegir alcalde y gobernador, y si cambia, ay, entonces ¿qué voy a hacer? Pues va a permanecer usted firme en la palabra de Dios y en las promesas de Dios, que no cambian porque cambió el alcalde o cambió el gobernador. No cambian con el clima, no van a cambiar con las circunstancias. Y la palabra nos muestra muchos ejemplos de personas que vivieron situaciones difíciles como usted está viviendo hoy, que se pararon firmes en la palabra de Dios, que se pararon firmes en la promesa y tuvieron la victoria en el nombre de Jesús. Nehemías me muestra el libro de Nehemías a un hombre que era copero del rey Artajerjes. Este hombre había sido llevado cautivo a Babilonia cuando vinieron los persas y tomaron todo Jerusalén, destruyeron los muros, todo lo quemaron. Y él es llevado cautivo y le está sirviendo al rey Artajerjes en Babilonia. Un día llega a visitarlo su hermano de carne y le pregunta: ¿cómo está la gente? ¿Cómo está Jerusalén? ¿Qué ha pasado con la ciudad, con los que quedaron allá, que era un remanente? Los cautivos, ¿cómo están? Nehemías 1:3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas al fuego. Es como si a usted le preguntara un amigo, pero amigo entrañable: ¿cómo está la casa? Y no esa es la pregunta que usted siempre responde: no, todo bien, todo bien. Sino usted abre el corazón y dice: la verdad, el matrimonio no anda muy bien. La verdad, encontramos esta situación en mis hijos, y en este momento estamos un poquito alcanzados de las finanzas, no nos está dando para pagar, y el hogar se está destruyendo. Y entonces es una situación crítica. Es la situación crítica a la que el hermano de Nehemías le está mostrando a él. Le está abriendo el corazón de lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Y este hombre entra a orar.
entra a depender de Dios y le pide a Dios que oiga su oración, pero no basada en emociones y sentimientos, no basado en pobrecito yo, pobrecita la situación, sino basado en la palabra de Dios. Nehemías 1:8 dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Nehemías toma una palabra que Dios le había entregado a Moisés años atrás y le está diciendo: Señor, acuérdate de lo que tú dijiste en la palabra. Acuérdate que dijiste que nosotros seríamos dispersos, que nos entregarías. Y esta palabra se cumplió y nosotros la hemos vivido. Él está diciendo: tu palabra se cumplió en nosotros. Lo que tú advertiste a Moisés, que si pecábamos nos ibas a dispersar. Y por eso él estaba esclavo en Persia, y por eso los muros derribados, y por eso la ciudad destruida. Pero no simplemente está diciendo: se cumplió tu palabra. El versículo 9 le recuerda: pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Él está diciendo: Señor, en esa palabra tú decías que si nos volvemos a ti, Señor, que si pedimos perdón, tú nos recogerías y tú nos restaurarías. ¿Y sabe qué está diciendo Nehemías? Está diciendo: yo me estoy volviendo a ti, Señor. Por lo tanto, restaura mi ciudad, porque tú lo prometiste en una palabra. Restáurala, Señor, con base no en mis deseos, no en mis emociones, no en lo que yo quiero, sino en tu promesa de la palabra que le diste a Moisés, que nos vas a regresar a esa ciudad y va a ser edificada en el nombre de Jesús. Y entonces, ¿sabe lo que sucede? Que Dios está cumpliendo la palabra. Nehemías le dice: Dios, cumple tu palabra. Su oración es con base en la palabra de Dios, en lo que está escrito en la palabra. Y a Dios les gustan las oraciones de ese estilo. Dios no se pone a decir: ¿cómo que me estás hablando en ese tonito, Nehemías? ¿Cómo se te ocurre decirme eso? ¿Quién se cree para que hables? A él le encanta que le hablen la palabra. A él le encanta que le digan: Señor, tú lo prometiste. Es la promesa para mi casa. Es la promesa para mi matrimonio. Es la promesa que diste para mis hijos. Y me paro sobre tu palabra. Me paro sobre lo que tú has declarado. Me pongo firme, porque esa es la base firme para que tú respondas en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuál es la base firme para que Dios responda? No le escuché bien. ¿Cuál es la base firme? La palabra de Dios. Y no solo Nehemías, el mismo Moisés, Dios lo llama para que suba al monte Sinaí. Y Moisés entonces sube al monte Sinaí. Y allí pasan 40 días en el monte delante de la presencia de Dios. El pueblo está abajo y comienza a murmurar y a decir: ¿quién sabe qué le pasó a Moisés? Se olvidó de nosotros, murió. Y cogen a Aarón, al hermano de Moisés, y le dicen: Aarón, haznos un ídolo al cual podamos adorar. Haznos un becerro de oro. Y él toma los aretes de todas las mujeres, las cosas de oro, las funde y hacen un becerro de oro y les tiene. Ahí tienen el Dios que los sacó de Egipto. Y ellos comienzan a adorar. Y Dios lo ve. Moisés no lo ve, porque Moisés está allá arriba con Dios y él no se da cuenta de nada. Pero Dios ve lo que está sucediendo. Mire lo que dice Dios. Éxodo 32, 9 y 10. Y el Señor añadió: he visto que este pueblo es rebelde y testarudo. Mire el que está a su lado. Dígale: menos mal que tú no. ¿Cuántas veces encontramos lo mismo en nuestras casas? Gente rebelde y testaruda, gente al lado nuestro rebelde y testaruda. Y dice: deja que desate contra ellos mi ira y los destruya. Y de ti, Moisés, haré otra nación grande. ¿Cuántas mamás se quejan de los hijos? Ay, Dios, qué mal hice yo, Dios, para estar viviendo esta situación. Qué terrible que es no saber, no tener, como decía mi esposa, una mentalidad bíblica, no tener una mentalidad renovada. Moisés tiene una mentalidad renovada.
Le está diciendo Dios: Moisés, los voy a destruir y de ti voy a levantar una nación grande. Comienzo contigo una nueva generación. ¿Y sabe qué hace Moisés? Moisés se vuelve a Dios a orar y a clamar. Pero ¿cómo ora y cómo clama a Dios? ¿Qué es lo interesante de ver respuestas de Dios? El Éxodo 32, 13 y 14 dice: recuerda lo que le prometiste a tus siervos Abraham, Isaac, Israel, cuando juraste por ti mismo: yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y les daré toda la tierra que me han prometido a tus descendientes, y la heredarán para siempre. Entonces el Señor tuvo compasión de ellos y no los destruyó. ¿Qué hizo Moisés? Lo mismo que hizo Nehemías. Le recordó a Dios las promesas contenidas en la palabra de Dios. Recuerda lo que tú le dijiste a Abraham, a Isaac y Jacob. Tú les dijiste que iban a ser una nación grande, y si tú los destruyes, tu palabra no se está cumpliendo. Por lo tanto, cumple tu palabra. Y Dios se volvió a mirar a Moisés y dice: los perdono. Cuando tú te metes con tu familia a orar, no te pongas a quejarte: Señor, ha sido tan difícil este matrimonio. Y el diablo está diciendo: más, di más, di más. Es que ella, ese que tú ves ahí, Señor, es terrible, es terrible. ¿Sabes qué estás haciendo tú? Nada por tu casa. Métete con las promesas de Dios. Tú prometiste, Señor, que el pacto matrimonial se respetaba. Por lo tanto, yo clamo por mi pacto matrimonial. Yo clamo, Señor, que quebrantes lo que entró a mi casa de adulterio, que quebrantes, Señor, la ira y la violencia. Tu palabra dice: nunca más se oirá en mi territorio, en mi casa, en mi familia, violencia, destrucción ni quebrantamiento habrá en esta casa. Se levantarán muros de salvación, puertas de alabanza en el nombre de Jesús. No te estás quejando, sino estás declarando las promesas de Dios. Nehemías le recordó a Dios lo que Dios había dicho. Moisés le recordó a Dios lo que Dios había dicho. Tú les dijiste: Señor, es tu promesa, es la promesa que has entregado. Y le presenta una palabra a Dios y una promesa: lo que tú has dicho. No fue: Señor, son humanos, el humano peca, Señor, el divino perdona. No, tenemos que aprender a ir con la palabra de Dios. Su apelación se basa en lo que la palabra de Dios ha dicho. Cuando tú vienes delante de Dios por tu hogar, cuando vienes presentando el matrimonio, los hijos, la parte financiera, tienes que presentar lo que es la palabra de Dios. Pero tu vida tiene que estar bien. Porque si yo soy ladrón que estoy robando en mi empresa y le estoy presentando una promesa a Dios por mi área financiera, no tiene validez. Tengo que estar bien delante de Dios. Mi vida tiene que estar en rectitud delante de Dios para poder presentar lo que es la promesa. Lo que tú hablaste, Señor, lo que tú dijiste que se cumpla. Más adelante en la palabra, Moisés vuelve a interceder para que Dios no destruya la nación. Esta vez no tiene que ver con un ídolo que levantaron. Esta vez ha llevado al pueblo 12 espías que han entrado a la tierra prometida. Ellos regresan con un informe. Y cuando dan el informe, hay 2 que tienen un informe de la palabra, un informe de tierra buena que fluye leche y miel. Nosotros lo tomaremos como Dios ha prometido. Pero hay 10 negativos. Mire al que está a su lado. Dígale: con el negativo ni pío. Hay gente que es así en la iglesia. ¿Y qué tenemos que hacer? Y siempre están mirando la parte negativa. Y Dios no obra en la parte negativa. Dios obra en fe. Y la fe tiene que ver con un mensaje positivo de una promesa de parte de Dios. Tú y yo tenemos que cambiar mentalidad, corazón y forma de hablar. Y podernos meter en la forma de hablar de Dios, que es la palabra de Dios. Hay gente que siempre que tú le preguntas el informe, ¿cómo va su ministerio?
Tocará decir bien porque si no lo regañan a uno. ¿Qué es eso? ¿Cómo quieren ver grandes respuestas de parte de Dios? Tenemos que aprender a hablar bien. Ellos dicen, hay gigantes, somos como cucarachas, no podemos entrar, las ciudades son amuralladas. No se trata de negar la realidad, se trata de mi oración cubre la realidad con las promesas de Dios para que se transforme esa realidad que estoy viviendo en el nombre de Jesús. Y dicen lo siguiente en Números 14:3. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? ¿Cuánta gente, su forma de presentarle la vida al Señor es: Señor, ¿por qué me mandas esto? ¿Por qué razón, Señor? ¿Por qué? Y esa no es la forma sabia de orar. ¿Por qué nos estás llevando a esta tierra solo para que muramos en la batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Hay gente que dice: me iba mejor antes de ir a la iglesia, de conocerte, Señor. Mire al que está solo y dígale: calle boca. Claro, allá en su casa, calle boca. ¿Y sabe qué dice Dios? Versículo siguiente, 11 y 12, Números 14. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me hay de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que yo he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Otra vez Dios les dice: ¿sabe qué? Me tiene harto con esa queja. Mira al que está a su lado y dígale: ojo. Qué tremendo, ¿sí o no? ¿Sabes qué? Ya no más. Yo los voy a dejar y te voy a poner sobre otro pueblo y otra gente más grande. Y otra vez está Moisés a orar, vuelve delante de Dios, pero vuelve con una base firme. ¿Vuelve con qué? ¿Cuál es la base firme? Con lo que Dios ha dicho, ¿cierto? Y el versículo 17 dice: ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo. Como lo hablaste, Señor, como está en la palabra, lo que tú dijiste, Señor, lo que tú prometiste, Señor. ¿Cómo estamos orando nosotros? ¿Cómo estás orando para la intervención de Dios en tu familia? ¿Cómo estás orando para que cambie la situación financiera? ¿Cómo estás orando para el cambio? ¿O estás de mal genio en todo momento? ¿O te volviste la persona de queja? ¿Cómo estamos orando? Él está diciendo: como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y los cuartos, pero que perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Versículo 20, ojalá lo pueda usted leer conmigo. Dice: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¿Por qué Dios perdonó al pueblo? ¿Por qué? Porque hubo un hombre que le dijo: acuérdate de tu palabra, acuérdate que tú dijiste que eras Dios misericordioso, que eras lento para la ira, grande en misericordia, que perdona iniquidad, rebelión, aunque no tienes por inocente al culpable. Perdónalo, perdónalo. Moisés se paró en una base firme sobre la palabra de Dios. Dijo: acá dice que tú eres misericordioso, lento para la ira, que perdona iniquidad, que perdona pecado, que perdona la maldad. Perdónalo, Señor, conforme a tu palabra. No eran sus emociones, no eran sus sentimientos, no era él, era la palabra de Dios puesta delante de Dios. Y entonces
Dios voltea a mirar a Moisés y se queda diciendo: los perdono. Con mi palabra, yo tengo esa palabra, los perdono. ¿Cuántos quieren ver hogares restaurados en el nombre de Jesús? ¿Qué necesitas hacer? ¿Orar conforme a qué? ¿Conforme a qué? A la palabra. Tenemos que aprender a tomar la palabra de Dios y proclamarla en nuestras situaciones. Hace 8 días hablamos acerca del rey Josafat. 3 naciones grandes que vienen contra él, 3 reyes fuertes se levantan. Él sabe que no puede vencerlos, tiene temor, pero va y busca a Dios en oración. No tiene fuerzas, no tiene armas contra esos 3 reyes. Entonces clama a Dios. Segunda de Crónicas 28 y 9. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Josafat está presentándose con base en una promesa que había hecho Dios cuando Salomón dedicó el templo en Primera de Reyes en el capítulo 8. Le está diciendo: Señor, si nosotros en esta casa que es edificada nos volvemos a ti y oramos a ti, tú te volverás a nosotros y nos salvarás. Escúcheme, no fue diciendo: ayúdanos Dios, Señor, mira, estamos mal. Claro que pidió ayuda a Dios. Y en la oración de Segunda de Crónicas 20 que vimos ayer, hace 8 días, pidió ayuda a Dios. Pero está diciendo conforme a lo que tú prometiste en la palabra. Yo no tengo fuerzas, yo no tengo habilidad. Tú dijiste en tu palabra que si clamábamos en esta casa, tú nos oirías y tú nos salvarías. Conforme a la palabra, obra Dios. ¿Y qué hace Dios? Dice: no tienen para qué salir a pelear. Armen la gente, pero déjenme que yo cojo esos ejércitos y los desbarato. Y la espada del uno se volvió contra la del otro. Y Dios obró. ¿Por qué Dios respondió el problema? Porque se basaba en la palabra de Dios. La petición no eran deseos, no eran anhelos. Era la palabra de Dios puesta delante de Dios. Y Dios respondió en el nombre de Jesús. ¿Qué responde Dios? Oraciones que se hacen conforme a qué. Ahora, aquí hay un problema. Mire al vecino que está a su lado y en su casa, mire al que está con usted en su casa, dígale: aquí hay un problema. Pregúntele: ¿cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Que estamos en una generación cristiana que no tiene la base de la palabra de Dios, que no tiene una base firme en sus vidas, que sus oraciones y sus pedidos a Dios las hacen con base en necesidades, en deseos, y no conocen la palabra de Dios. Tú y yo tenemos entonces que leer esta palabra, tomar esta palabra y meternos todos los días con la palabra y subrayarla y tener un cuaderno al lado. ¿Qué me habló Dios? ¿Cuál es la promesa? ¿Qué tengo que cambiar de mi vida? Y decirle: Señor, porque la palabra nos ayuda, no solo da promesas, sino nos confronta con áreas que están mal en nuestra vida. Entonces uno comienza a ver orgullo, comienza a ver temores, altivez, comienza a ver que hay cosas del mundo que le están gustando y la palabra te confronta. Por eso dice que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, me orienta por donde debo andar. Tengo que leerla. Hoy en día tenemos muchos distractores respecto a la palabra de Dios. Usted encuentra gente que tiene la palabra ahí en la mesa, comienza a leerla y está el control de televisor. ¿Y qué hace con el control del televisor? Lo guarda, ¿cierto que sí? O gente que empieza a leer la palabra y ¿cómo queda? En una profunda meditación. Pastor, yo tengo profundas meditaciones de la palabra. Soñé esto, soñé lo otro. O gente que conoce más Instagram y se mete más con el Instagram,
O tenemos hoy en día las plataformas como Netflix, y entonces me paso ahí viendo Netflix, pastores, que hay unas películas buenísimas, buenísimas, y hablan de Dios, pero esas películas no le van a servir, no le sirven a usted para enfrentar adversidades. Usted no dice, te presento diablo Netflix. Él dice, si yo lo creé, mi hijo, no sea bobo. ¿Me hago entender? Dígame amén. Jesús, cuando fue tentado por el diablo, respondió con la palabra. Cuando vinieron las tentaciones, respondió con la palabra. En Mateo 4:4, cuando le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué respondió? Con la palabra. Ese es un verso que está en el Antiguo Testamento. La palabra, respondió la palabra. Vienen las otras dos tentaciones, siempre respondió con la palabra. Mateo 4:7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:2, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La palabra me sirve para derrotar al enemigo. La palabra me sirve para ver promesas de Dios que tienen una respuesta. Es con base en la palabra de Dios. Efesios 6:10 dice que esa palabra, Efesios 6:12, es la palabra, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cuando usted toma la espada del Espíritu, le está poniendo un alto al enemigo, le está diciendo, no tocas a mis hijos, no tocas mi hogar, y las tinieblas no pueden aceptar la palabra. ¿Qué es esta generación de hoy? La que más pereza tiene para leer la palabra. Por eso es la generación más débil que estamos viviendo del cristianismo. Se emocionan rápidamente, usted, ay, sí, sí, y cogen la palabra y quieren estar divertimento. No, usted y yo tenemos que aprender a tomar la palabra. Jesús nos dijo, diablo, déjeme llamo al principal de la sinagoga a ver qué me dice. Usted no tiene tiempo de decir, ay, yo voy a llamar al pastor a ver qué me dice, o voy a llamar al 113 a ver cómo soluciono este problema. Usted tiene que aprender a tener en su boca la palabra de Dios, conocer esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. El profeta Daniel está revisando los textos de la palabra y encuentra que en uno de esos textos dice que después de 70 años de cautiverio serían libres, no seguirían en Babilonia. Y entonces, al encontrar eso, dice, qué tremendo, porque llegó el tiempo. Daniel 9:1, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y se da cuenta que se han cumplido y que ya es tiempo de que ellos regresen a Jerusalén. Y con base en lo que está escrito en la palabra, con una base firme, él ora. Él no dice, Señor, yo deseo salir de la cautividad, yo deseo que la gente salga de la cautividad. No, él sabe que hay una palabra que le está respaldando para que Dios responda. Y con base en esa palabra ora firme. Daniel 9:4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y todo Daniel 9 es una oración a Dios en donde le está recordando libertad, porque está escrito en la palabra que después de 70 años vendrá libertad. Conoció la palabra y oró con la palabra. No es suficiente con que usted venga los domingos no más. No es suficiente que usted asista a una célula.
Da cobertura, sí, pero no trae las respuestas que usted necesita. Necesitamos abrir la palabra, meternos con ella, leerla, hacerla nuestra, pararnos en una base firme y van a venir las respuestas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren ver respuestas a sus situaciones que está viviendo? Dígale a que está a su lado: métete con la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Primera de Juan 5:14. ¿Cuántos quieren tener respuestas en el nombre de Jesús? ¿Cuántos la quieren tener? Mire lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Acá está la voluntad de Dios. Entonces, pedir alguna cosa conforme a la voluntad es pedir conforme a ¿qué? ¿Conforme a qué? Dígalo más fuerte. ¿Conforme a qué? Mi oración se ajusta a la voluntad de Dios a través de la palabra, conforme a la voluntad. Hay gente que llega y me dice: pastor, yo no sé cómo orar. Eso significa que no está leyendo ¿qué? Porque tú tienes que aprender a orar conforme a ¿qué? Entonces en la palabra me enseña cómo ¿qué? Orar. ¿Qué oro? Pues lo que está en la palabra. Acá están. Tú puedes coger un salmo para orar. Tú puedes coger proverbios para orar. Y entonces el Señor, bendíceme, Señor, ayúdame. Ay, por favor, tú eres como un pañito de amor, Señor, yo te clavo. Y esas oraciones no tienen respuesta. ¿Por qué razón? Porque no tienen una base firme. El Salmo primero: bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, ni con los escarnecedores ha estado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol junto a corrientes, que da su fruto y su hoja no cae. Y usted dice: ay, yo quiero eso, yo quiero eso. Órelo, pero sea eso. Porque si en su oficina cuentan chistes vulgares, si me viera el pastor, no. Paila, dígale que está a su lado, paila. Y si usted está sentado ahí con sus amigos de universidad, ay, mire Shakira, ay, mire cómo le hace el pique al pique. No aguanta. Dígale que está a su lado, no aguanta. Tiene que su vida ser, y la promesa viene sobre usted, y ora de acuerdo a esa promesa en el nombre de Cristo Jesús. Cuando tú oras la palabra, seguro que estás orando conforme a la voluntad de Dios, y que así sea. Primera de Juan 14:15. Y si sabemos que Él nos oye. En el 14 dijimos que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. El versículo 15: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén y amén. ¿Sabe qué significa? Que usted tendrá respuestas de Dios en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren tener respuestas de Dios en el nombre de Jesús? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que orar ¿qué? Y tengo que meterme de acuerdo a esas condiciones de Dios. Ahora, déjeme un momentico el versículo, por favor. Dice: tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y la gente subraya ese pedazo y comienza a pedir: ay, Señor, yo quiero tener una casa en Ciudad Jardín. Esa es la casa que quiero tener, Señor. Esa es lo que me merezco. Dice que es lo que me merezco. ¿Qué es lo que dice? Si pedimos conforme a ¿qué? No mi voluntad, no mis deseos, no mis pasiones, no mis anhelos, sino lo que Dios dice, Él me dará. Usted va por Ciudad Jardín y ve un local que habla Mercedes-Benz, y usted va en la moto, ¿cierto? Y voltea, mira y dice: esto es lo que me merezco. La siguiente imagen, por favor. Eso es lo que yo me merezco, Señor. Y se baja de la moto y va y pone el pie en el Mercedes. Todo lugar que pisare la planta del pie, tú me lo darás.
Y lleva 5 años pasando por ese local y pisando, y dice: Dios no me responde. ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no le responde? Porque su deseo es su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Salmo 16:11 lo prediqué hace algunas semanas. Y quiero que usted este salmo lo meta en su corazón. Dice: tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. Tienes que aprender a vivir como a Dios le gusta. Y eso significa que hay cosas que hay que cambiar en tu vida. Que hay cosas que hay que cambiar en el corazón, en la forma en que estamos llevando nuestra casa, nuestro negocio, nuestro trabajo. Hoy la pastora hablaba y decía: llegamos tarde a la empresa y no nos queremos que nos regañen. Queremos prosperar, pero no estamos siendo excelentes. No puede ser así. Tenemos que aprender a vivir como a Dios le gusta. A Dios le gusta la integridad. ¿Cuántos saben que a Dios le gusta la integridad? A Dios le gusta que tú perdones. A Dios le gusta que tú madrugues. ¿A qué? Ay, pastor, es que el mes pasado me subí 5 kilos y estoy haciendo ejercicio. No, a orar. Mira que está solo y dígale: a orar, a orar. A Dios le gusta. Y entonces yo estoy acá en esta línea y Dios dice: quiero que estés allá. Y tú sigues acá: Señor, como tú dijiste en la palabra. Así no es. Mi palabra se cumple cuando tú cambies y te pares acá. Ahí puedes hablar de mi palabra y mi palabra se cumplirá en el nombre de Jesús. ¿Estoy siendo claro? Dígame amén. Muchas veces yo veo que hay personas que toman la palabra y la traen a la iglesia. ¿Cuántos trajeron la Biblia hoy? Levanten la mano los que la trajeron. Y usted la trae, ¿cierto? Y acá trata de abrirla. Yo acuerdo en una consejería una persona decía: yo no sé por qué Dios no me responde, pastor. Y entonces le dije: bueno, vamos a ver la palabra. Por favor, abre la palabra en Primera de Timoteo capítulo 2. Y estaba buscando por acá. Y Primera de Timoteo 2 queda al final. ¿De qué me di cuenta? Que no conoce ¿qué? La palabra. No la conoce. Hay gente que trae la palabra de paseo a la iglesia, llega a la casa y la deja en el anaquel. Hasta dentro de 8 días nos vemos, palabra de Dios. Y la palabra está intacta. Está intacta. El libro con las páginas menos arrugadas de su casa es la Biblia. Y el próximo domingo resulta que su hijo, su hija llegó y la puso en otro lado. ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está? Pero el colmo, ¿quién me la cogió? La Biblia no es para cogerla cada fin de semana. Diga el que está a su lado: todos los días tienes que abrirla. Todos los días. Si quieres que Dios conteste oraciones, si quieres que Dios transforme vidas, es con la palabra. ¿Es con qué cosa? No le da tristeza porque muchas personas leen el Facebook, el Instagram como si fuera la palabra de Dios. Y entonces saben las últimas noticias de Shakira. ¿Y sí supo lo de Shakira? ¿Sí supo lo del Deportivo Cali? ¿Sí supo lo de Noticias Caracol? Ay, mira lo que sacó Romeo Santos. O pasan horas chateando con alguien, ¿cierto? En el chateo, buscando amigos. Y no en la palabra. Y al oír la palabra de Dios, meditarla, nuestra fe inicia, nuestra fe se levanta. Recuerde Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No viene por oír lo mal que andamos. La semana que pasó, quitaron el gas. Quitaron el gas.
Y la noticia era que íbamos a tener ¿cuántos días? 9 a 10 días sin gas, creemos. Y entonces la gente estaba desbocada en las calles comprando la arrocera, la estufa eléctrica, las pipetas de gas. Estos son imágenes de Cali, por Dios. Las estufas pagaron doble o 3 veces lo que costaba. Las arroceras se acabaron y entonces las vendían. La que se conseguía en 100,000 la vendían en 250,000. Y la gente se endeudó. Espero que usted no haya sido de esos. Acá hay algunos que están así. ¿Cuántos días reales duramos sin gas? ¿Ah? 2 días. 2 días. ¿Por qué razón? Porque nuestra mentalidad está: ¿quién me dice algo? Y no en Dios. Y no esperamos en Dios y no consultamos a Dios. Nosotros tenemos que tener bases firmes para actuar. La gente está viviendo mundanamente diciendo que ama a Dios. No es cierto. Tenemos que aprender a tener nuestra base firme. No es noticia, sea R o K o lo que sea. Es la palabra de Dios la que nosotros necesitamos como una base firme. Saturar nuestra mente, saturar nuestro corazón de la palabra de Dios. ¿Cuántos alguna vez han tinturado una prenda, una camiseta? Compran el iris, el platón, la meten allí y la prenda sale del color que se tinturó, ¿cierto? Usted necesita tinturar su mente y su corazón con la palabra de Dios, de tal manera que aprenda a pensar en la palabra, de tal manera que aprenda a ir delante de Dios con la palabra. Salmo 119, versículo 49 dice: recuerda la promesa que me hiciste, es mi única esperanza. Tu promesa renueva mis fuerzas y me consuela en todas mis dificultades. Si usted esto lo toma y lo mete en su corazón y está delante de Dios diciendo: recuerda la promesa, Señor, renueva mis fuerzas, me consuela en mis dificultades, su vida emocional va a cambiar, su vida laboral va a cambiar, la vida de su familia va a cambiar. Todos pasamos por momentos difíciles, todos. Dice la palabra que las mismas tribulaciones se dan en todos lados. Hay gente que hoy tiene hijos en la droga. Hay gente que hoy su matrimonio está tambaleando. Hay gente que hoy está viviendo enfermedad. Hay gente que hoy está pasando por una pérdida. Hay gente que hoy está en crisis financiera. ¿Qué es lo que puede traer un cambio? La palabra de Dios. Cuando yo me meto, cuando yo me alineo con la palabra y cuando la palabra se vuelve mi medio de oración, entonces yo la creo, me alineo con la palabra y le digo: y de acá no me muevo, Dios, tú lo prometiste, tú lo dijiste, tú lo cumplirás. Y es cuando vamos a ver las respuestas en el nombre de Cristo Jesús. Y cierro con esto. Josué 1:8, el Señor le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No dice no se apartará de tu carro, de tu moto, no se apartará de tu bolsillo, no se apartará. Dice no se apartará de tu boca. ¿Por qué le dice no se apartará de tu boca? ¿Por qué? Mire que está solo, dígale: por la manera como tú hablas. Porque tenemos que aprender a hablar, ¿qué cosa? ¿La qué? La palabra. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. ¿Cuántos quieren ver prosperar el camino y que todo les salga bien? Yo quiero proponerles que esta sea una semana donde usted saque un cuaderno
Y en ese cuaderno va a colocar promesas de Dios para mi vida, promesas de Dios para mi familia, promesas de Dios en el área financiera, promesas de Dios en el área de la salud, promesas de Dios a nivel ministerial. Y va a ver las promesas y después va a decir cuáles son los requisitos. Y entonces va a comenzar a alinear su vida a los requisitos de Dios. Y su oración se va a alinear con la palabra y su vida se va a alinear a los requisitos de Dios. De pronto el requisito es que usted perdone. Y su corazón está como un gancho porque tiene amargura. Tiene primero que sacar el gancho. Tiene primero que quitarlo. Leía acerca del doctor Derek Prince. Derek Prince, un tremendo pastor, un tremendo hombre de la palabra, muchos libros escritos, y en uno de sus libros él decía que estuvo en África, en una parte de Egipto, en un hospital de guerra. Él era inglés y en el hospital de guerra llegaron heridos por una bomba. Entonces el médico lo llamó, él era enfermero, y el médico dijo: venga, me ayuda. Y entonces él le pasó unas gasas y le dijo: doctor, tome para que la sangre no siga. Le dijo: no, eso no es lo que necesito, deme esa pieza. Y había una pieza larga y el médico comenzó a meter la pieza larga en el soldado, en la herida que tenía, y el soldado gritaba ¡ah! Y él le decía: doctor, quite eso. El doctor dije: cállese que yo soy el médico. Y metió la pieza y la metía hasta que agarró las esquirlas que tenía y las sacó. Y le dijo: ahora sí, las gasas y vamos a suturar la herida. Saque la amargura de su corazón. Saque las áreas de pecado de su corazón. Sáquelas. Porque cuando usted las saca, ahí sí, Señor, tú prometiste esto. Yo me estoy alineando contigo. Yo dejé de gritar en mi casa, Señor. Yo dejé de criticar. Yo dejé la cantaleta a un lado. Señor, cumple tu palabra, porque esto fue lo que prometiste. Y tú vas a ver las más grandes respuestas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren probar con eso esta semana en el nombre de Jesús? ¿Cuántos van a tomar el cuaderno y van a hacer lo que yo les digo? Levanten la mano. Ok, colóquese en pie y denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Hablando a plata blanca, aquí entre nos, nadie se va a dar cuenta. ¿Con cuánta palabra tú estás orando? ¿Estás teniendo la palabra en tu vida para orar? ¿Estás alineado en el plan de Dios y en el propósito de Dios? Hay gente linda que ama a Dios, pero ama al mundo. No puedes ver las respuestas, por más de que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Porque cuando le estaba diciendo Moisés: Señor, tú eres lento para la ira y grande en misericordia, allí estaba un hombre que estaba alineado con Dios. Número uno, tienes que alinearte con Dios. ¿Qué es que me da pereza, pastor? El enemigo tiene áreas cautivas de tu vida. Es que cuando leo la Biblia me duermo, cuando veo fútbol me parece chévere. Yo les voy a dar un testimonio. Cuando yo veía fútbol era espectacular, y cuando leía la palabra me dormía. Hoy en día me duermo mirando fútbol, pero me despierto con la palabra. Pídale eso al Señor. Pídale que esté despierto a la palabra, que tenga ese cuaderno, que lo que usted propone acá lo haga ya, que quiere ver cambios reales en su vida, en su familia, en el nombre de Jesús. ¿Está dispuesto a hacerlo? Coloque su mano en el corazón, dígale conmigo: Señor Jesús, hoy presento mi vida delante de ti.
La verdad, Señor, muchas veces no oro. Y muchas de las veces que oro, lo hago como un rezo, como una repetición. No lo hago consciente de que es un medio para comunicarme contigo, para que tú me hables, pero también es un medio para que tú respondas. Perdona mi religiosidad, Señor. Perdona el no haberme alineado contigo. Hoy reconozco, Señor, que he guardado resentimiento, rabia, que muchas veces, Señor, hay pereza en mi vida para orar, para leer la palabra. Que soy como ese ejemplo que cada 8 días saco la Biblia a pasear, pero que no es una prioridad en mi vida. Yo ya entiendo que ese es el más grande error que tengo. Perdona, Señor, rabias, ira, aún violencia que he experimentado en mí mismo y en mi casa. Yo me arrepiento, Señor. Hoy coloco mi corazón delante de ti y te pido, Señor, que me perdones. Áreas de pecado que están guardadas, escondidas, áreas en donde yo no he querido cambiar, Señor, te las entrego en esta mañana, porque yo estoy decidido a alinearme contigo, estoy decidido a tener respuestas de parte tuya. Clamo hoy, Señor, tu perdón. Y me coloco frente a la cruz del Calvario. Y vas a colocarte frente a la cruz del Calvario. Y vas a entregar allí. Ahí está Jesús, que tú lo puedas ver. Vas a entregar allí áreas de dolor, de amargura, de resentimiento, rabias, gritos. Vas a entregar aspectos inmorales de tu vida. Vas a entregar pereza, cansancio. Vas a entregar redes sociales. No se trata de que no las mires, se trata de no ser cautivo de redes sociales. Le vas a decir conmigo: Señor, yo suelto esto. Yo lo coloco frente a la cruz del Calvario. Yo lo entrego hoy. Acepto el perdón, porque así lo dice tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar, y la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Lo acepto, pero también me alineo con tu palabra y coloco en mi corazón, Señor, el tomar la palabra, en tener un cuaderno donde esas promesas estén, en alinearme con esas promesas en mi vida, en mi familia, para mi cónyuge, para mis hijos, para mi matrimonio, en el área financiera, en el área ministerial, empresarial. Y me comprometo a orar con esa palabra. Tú dices: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que la guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hoy tomo esa palabra para mí, Señor. La guardo en mi corazón, la declaro hoy y la creo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos darle la bienvenida a la Misión Carismática Internacional de Cali. Hoy predicamos acerca de la necesidad de ser personas firmes, que tengamos una base firme, que en medio de problemas, circunstancias adversas no nos movamos. Y pudimos ver que a través de la oración llevamos a cabo la firmeza, que a través de la palabra de Dios llevamos a cabo la firmeza, que cuando nosotros nos relacionamos con el Creador a través del lenguaje que Él tiene, que es su palabra,
vamos a tener resultados, vamos a ver respuestas y vamos a ver cambios. Lo sobrenatural se va a manifestar en nuestras vidas. Pero todo parte de mi relación con Dios. Si tú no tienes una relación personal a través de Jesucristo, no va a funcionar. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por el Hijo. Por eso te queremos invitar a que recibas a Jesús como tu Señor y que puedas experimentar entonces transformación de vida. Cuando Él llega a una vida, llega a transformarla, llega a restaurarla. Y llega para que la palabra de Dios pueda venir y nosotros experimentemos esa palabra salga de nuestra boca y Dios pueda obrar a través de su Espíritu Santo. Así que te invitamos a que hagas esta oración. Coloca tu mano en el corazón, cierra tus ojos, dile conmigo: Señor Jesús, hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Por favor, restáurame, Señor. Haz que mi espíritu cobre vida. Queremos darle la bienvenida a la Misión Carismática Internacional de Cali. Hoy predicamos acerca de la necesidad de ser personas firmes, que tengamos una base firme, que en medio de problemas, circunstancias adversas no nos movamos. Y pudimos ver que a través de la oración llevamos a cabo la firmeza, que a través de la palabra de Dios llevamos a cabo la firmeza, que cuando nosotros nos relacionamos con el Creador a través del lenguaje que Él tiene, que es su palabra, vamos a tener resultados, vamos a ver respuestas y vamos a ver cambios. Lo sobrenatural se va a manifestar en nuestras vidas. Pero todo parte de mi relación con Dios. Si tú no tienes una relación personal a través de Jesucristo, no va a funcionar. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por el Hijo. Por eso te queremos invitar a que recibas a Jesús como tu Señor y que puedas experimentar entonces transformación de vida. Cuando Él llega a una vida, llega a transformarla, llega a restaurarla. Y llega para que la palabra de Dios pueda venir y nosotros experimentemos esa palabra salga de nuestra boca y Dios pueda obrar a través de su Espíritu Santo. Así que te invitamos a que hagas esta oración. Coloca tu mano en el corazón, cierra tus ojos, dile conmigo: Señor Jesús, hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Por favor, restáurame, Señor. Haz que mi espíritu cobre vida. Te pido hoy perdón por mis pecados, por palabras, acciones, actitudes incorrectas. Me arrepiento del daño que he hecho. Restaura mi vida. Hazme una persona nueva. En el nombre de Jesús te lo pido. Restáurame, Señor. Te doy gracias porque sé que tú lo haces. Amén y amén. ¿Dónde está Jesús en este momento? Está en tu corazón. Y si Él está en el corazón, entonces podemos poner las peticiones, las situaciones que estamos viviendo delante de Él. Hoy vamos a orar por esas peticiones. Acá hay un correo, msicali12@gmail.com. Escríbenos, dinos tu necesidad, tu nombre y danos un correo o un WhatsApp con el cual nos podamos comunicar. Vamos a orar. Padre, hoy colocamos la necesidad de cada persona que está conectada y queremos pedirte, Señor, conforme a tu misericordia, que tu mano poderosa sea actuando a favor. Señor, tu palabra dice que Jesús llevó toda enfermedad y toda dolencia y que por su llaga hemos sido sanados. Hoy desatamos sobre cada persona la sanidad. Señor, quebranta la enfermedad, quebranta las dolencias. Declaramos que la enfermedad es llevada sobre el cuerpo llagado de Jesús y que la sangre que brotó de esa espalda llagada absorbe la enfermedad, absorbe el argumento y desatamos libertad, desatamos sanidad en el nombre de Cristo Jesús.
Te pedimos por restauración de hogares, Señor. Quebranta, Señor, ira, violencia, vicios, adulterio. Quebranta todo tipo de inmoralidad sexual en el nombre de Jesús. Todo lo que está llevando a destrucción de hogares, rompe esa cautividad. Aplicamos la sangre del Cordero inmolado de Dios sobre los hogares, sobre las familias, absorbiendo el mal, quebrantando el mal de raíz, y desatamos fidelidad. Desatamos hoy en cada hogar restauración. Tú nos diste, dice la palabra, el ministerio de la reconciliación, que se reconcilien entre esposos, que vuelvas el corazón de padres a hijos y de hijos a padres en el nombre de Cristo Jesús. Señor, oramos para que se quebrante toda opresión, que rompas toda cautividad de ocultismo, de brujería, de hechicería, en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús nos da la victoria. Aplicamos esa preciosa sangre en cada vida, en cada persona, declarando libertad en el nombre de Cristo Jesús, y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Llegamos al final del día de hoy. Gracias por estar conectado. Que Dios les bendiga y Dios les guarde, y les dejamos con unos anuncios importantes. Chao, chao. Bendiciones. Somos una generación separada y apartada para Dios. Line-up oficial Somos Uno 2023. Uno de los pastores más influyentes en los jóvenes, Itiel Arroyo. Desde República Dominicana, Redimidos. Y con una palabra contundente y radical, vendrá desde Brasil el pastor Víctor Hugo y nuestros anfitriones, los pastores Lau y Sara Guerra. Y desde Bogotá, Generación 12. Regístrate en convención somosuno.co del 28 de junio al 1 de julio. No te pierdas nuestra convención ¡Somos Uno!